capítulo 1. Romanos capítulo 1, los versículos que quiero que veamos en esta mañana, y luego mencionaré un poco el contexto, es el versículo 16 y 17, básicamente, pero luego utilicé otros dos ahí, otros cuantos versículos. Capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 16, 17 por el momento. La palabra del Señor dice así, si quieren leer juntos conmigo está bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Un versículo más, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Por el momento hasta acá. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por mis hermanos y hermanas que han venido esta mañana, por los niños, los jóvenes. Señor, gracias por este pueblo que tú has traído para alabar tu nombre. Gracias por el hermano Isidro. Rogamos por la recuperación de la salud de la hermana Magali, Señor, que pueda estar bien. Gracias por ella y el apoyo que es para su esposo. Señor, gracias porque podemos adorar tu nombre, podemos reflexionar en los cantos que cantamos. Señor, que la paz tuya sea en cada corazón, como dice también el canto que cantamos. Señor, gracias. Dar paz a cada uno. Danos tranquilidad, la seguridad que somos tus hijos, la seguridad que tú nos cuidas, nos amas. Señor mi Dios, tú conoces a los que son tuyos. Gracias porque nos has entregado un ministerio, el ministerio de la predicación, para que las almas se salven. Y Señor, tú te encargas de cada alma, de cada persona. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de instruir, de orientar, de corregir. Y gracias por los hermanos que se desarrollan, que crecen espiritualmente. Y gracias porque pueden servir en otros lados. Gracias, Señor. En esta hora bendice las familias, bendice los jóvenes, bendice los niños. Los jóvenes que están estudiando en la universidad, fortalécelos, que puedan tener esa fe en ti, Señor. Ayúdales, los que están pensando que van a seguir estudiando, sé con ellos también. Oh Señor, dale dirección, orienta a los padres para que puedan orientar a sus hijos. Gracias por los padres que han visto salir adelante a sus hijos, han visto triunfar, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque hay una nueva generación que ha logrado ir a la universidad y aún terminar la universidad. Gracias. Es tu bondad para con nosotros. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por el Santo Evangelio, la importancia del Santo Evangelio para nosotros. Gracias. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Bendice a mis hermanos, los que han pasado por problemas de salud, Señor. Gracias porque están aquí agradeciéndote a ti este tiempo, Señor, y la salud que das. Oh, Señor, hay tantas necesidades físicas, emocionales y más que todo tú miras nuestras necesidades espirituales. Ayúdanos a afirmar nuestra fe en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos la palabra del Señor entonces aquí en estos versículos. Y yo quisiera mencionar aquí lo que es la importancia del Evangelio. ¿Por qué es importante el Evangelio? En esta mañana miremos en esto, bajo este tema, la importancia del Evangelio para nosotros. Por años se ha predicado. Hay hombres y mujeres que murieron en el pasado y algunos están sufriendo por causa del Evangelio. En algunas partes del mundo las personas sufren por predicar el Evangelio. No hay libertad. Aquí tenemos libertad, pero a veces con esta libertad que se tiene aún hay sufrimiento.
A veces somos rechazados, a veces se burlan. Por eso algunos jóvenes que van a la universidad a veces pueden apartarse porque los mismos maestros se encargarán de burlarse de ellos. ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué? Porque el Evangelio es importante. ¿Qué es el Evangelio? Ustedes ya saben, los que han estado mucho tiempo en el Evangelio, ya saben, o si no, deberían de saberlo. Pero el resumen de lo que es el Evangelio está en 1 Corintios, capítulo 15. Porque el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Y él mismo estuvo dispuesto a sufrir y sufrió mucho por causa del Evangelio. Pero en sí, ¿qué es el Evangelio? Aquí está el resumen. En el capítulo 15, en donde dice en el versículo 3, 1 Corintios, versículo 3, si quieren leer conmigo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera cosa del Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, versículo 4, fue sepultado. Eso quiere decir que, murió, fue sepultado para confirmar que él verdaderamente murió. Segunda cosa, entonces, fue sepultado. Tercer asunto relacionado con el Evangelio, resucitó al tercer día. Cuarto, se apareció a los discípulos como prueba de su resurrección. Aquí está el resumen. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado por nosotros. Y Cristo resucitó al tercer día. Y Él se apareció a la gente, a sus discípulos. Una cosa, si ustedes lo miran, sencillo, ¿no? 4 cosas. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo apareció. 2 cosas es para el hombre en general. El hombre normalmente uno se muere y lo entierran y ya se acabó hasta la resurrección final, ¿verdad? Pero Cristo se levantó de la tumba al tercer día y Cristo se le apareció a sus discípulos. Ahora, este es el Evangelio. Por eso, si alguien se cree intelectual, alguien que quiera meterse a investigar o al estudio, ¿verdad?, de la ciencia, de la filosofía, de la literatura, lo que sea, ¿verdad?, encuentra estas cosas y va a decir, y alguien le dice, mire, usted tiene que creer en Cristo para tener vida eterna. ¿Pero cómo? Es tan simple. Cuando un médico necesita, un cirujano necesita este equipo, necesita este aparato, necesita unas cuantas asistentes ahí para hacer una operación. ¿Cómo es que Cristo solamente, que uno diga, yo creo en Cristo Jesús, ya mis pecados son limpios, ya tengo la vida eterna, ya tengo la seguridad que voy a resucitar? Este es el Evangelio. Por eso mucha gente no cree, porque lo mira tan sencillo. El apóstol Pablo, aquí él fue convencido, él no creía. El apóstol Pablo no creía. Ustedes se acuerdan de toda la conversión del apóstol Pablo, de cómo sucedió. Él no creía y él perseguía a los cristianos porque pensaba que estaban promoviendo una falsa enseñanza, una falsa doctrina, hasta que un día el Señor Jesús se le apareció con gran poder ahí, lo dejó ciego de una vez, y la misma presencia del Señor lo hizo caer a tierra, y ahí estando en tierra, él pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de ahí empezó el cambio para el apóstol Pablo, cuando se encontró con el Señor y después él mismo recibió directamente la enseñanza doctrinal del Evangelio. Entonces se dedicó totalmente el resto de su vida a servir al Señor sin fallarle. Con este afán, él entonces escribe aquí la carta a los romanos.
¿verdad? Él dice aquí en los Romanos, en el versículo 14 del capítulo 1, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. El Evangelio es para intelectuales y es para ignorantes desde el punto de vista académico. Una persona no sabe leer ni escribir, va a entrar derechito al cielo por su fe en Cristo. Allá hay una persona que tiene 5 doctorados y no va a poder entrar al cielo porque su preparación académica, su mucho conocimiento no le permite creer en esta cosa tan sencilla, que Cristo murió por sus pecados y que Cristo resucitó y que Cristo ascendió a los cielos. No puede creerlo. Tengo 5 doctorados aquí, he estudiado tanto. ¿Cómo es posible que esta cosa tan sencilla pueda hacer un efecto superior que tal vez lo que pueda enseñar la ciencia? Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios. Los griegos representan los intelectuales. En aquel tiempo Grecia era la cuna de la sabiduría. Habían tantos hombres y mujeres ahí, precisamente los hombres que le dan más de tiempo a ellos, ¿verdad? Pero destacan muchos filósofos, muchos científicos en Grecia. Por eso, cuando Roma dominó a Grecia militarmente, absorbió el conocimiento de los griegos y puso a hombres griegos para enseñar a los hijos, a los principales, ¿verdad? Los gobernantes, los que tenían dinero, podían pagar o podían tener un esclavo, mejor dicho, un griego como esclavo, y este griego le enseñaba a los niños, a sus hijos, cosas así del conocimiento humano. Pablo sabía de lo que era Grecia y lo que eran los griegos. Entre los griegos entonces estaban los que se llamaban sabios. Él era deudor a ellos. Sí, el Evangelio es para todos. Y nosotros debemos de dar el Evangelio a todos, a toda criatura, como dice el Señor. Así que vemos aquí, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que el apóstol Pablo se siente como deudor. ¿Cuánto nosotros nos sentimos como deudores? Tenemos que dar el mensaje a alguien, tenemos que dar el mensaje a nuestros hijos. Ya cuando, si alguna vez algún hijo falla, puede sentirse el padre como que falló en algo, porque la falla del hijo puede ser la falla del padre, como que debió de hacer algo por su hijo. Aquí el apóstol Pablo es amplio, no está dedicando solamente a un grupo pequeño, sino a todos, a los griegos, a los no sabios, a los sabios. Él quiere que todos escuchen el Evangelio. Él está dispuesto a predicar. ¿Pero por qué? Porque el Evangelio es importante. Es importante. Él dice que está dispuesto a ir a Roma a predicar el Evangelio. Si Roma pues era el imperio, era la ciudad más importante del imperio, ahí estaban los intelectuales, los gobernantes, personas muy ricas sin duda, y él estaba dispuesto a ir ahí. Y no se avergonzaba dentro de ellos. Puede ser que alguien se avergüence de hablarle a una persona que tenga mucho poder económico. Otros tienen temor de hablarle a un maestro, tienen temor de hablarle a una persona que, bueno, tal vez hace burla. Pero imagínense aquella dama
judía que estaba trabajando en Siria y era empleada como un general. Y el general que estaba con lepra, ella no tenía mayor cosa, simplemente era una esclava, era una sirvienta ahí en la casa de este general. Y no había cura para la lepra. Y ella en su humildad, en su sencillez, le dice, ¿por qué no vas a mi tierra? Allá está el profeta Eliseo, allá te puede sanar. Dio testimonio, no se avergonzó de su fe. Ella creía en el poder de Dios. Y aquel sirio fue el leproso a encontrar a Eliseo. Y ya la historia ustedes la saben, no la repito todo porque no es esta parte, no este es el mensaje. Pero ahí llegó y se metió estas 7 veces en el río Jordán y su lepra se quitó. ¿Sí? Gente sencilla puede testificar, no necesita una cantidad de argumentos. Mantenga su fe, el evangelio es importante. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo. La gente puede burlarse, pero no se avergüence. ¿Alguna vez ha sufrido usted burla? Pequeñas cosas, ahora le llaman la bullying, ¿verdad? Pero cuando dice, ¿ya vas a cerrar los ojos? ¿Ya vas a dormirte un ratito antes de comer? El inconverso, ¿verdad? Empieza a molestar. Y entonces usted dice, mejor ya no oro porque están burlándose de mí. La oración es parte de su vida cristiana. La oración es parte del evangelio, ¿verdad? La esencia del evangelio ya la vimos. Pero nuestra vida de relación con Dios tiene que ver con oración. Entonces es mejor no orar en público porque se van a burlar. Entonces ahí uno se avergüenza. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. En algún momento usted puede hablar de la palabra adecuadamente, por supuesto, y dice, ya viene otra vez con sus textos bíblicos. Bueno, no importa. Hay muchos versículos, depende de cómo esté llena su mente y su corazón de la palabra, así saldrá en el momento adecuado la palabra correcta. Pero no se avergüence. Pablo no se avergonzaba. No podemos avergonzarnos del evangelio porque el evangelio es importantísimo. Porque es importante, no nos avergonzamos. Ahora, aquí en el versículo 16, ¿por qué es importante? Porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación. No hay otra fuente de salvación sino el evangelio. En el evangelio está el poder de Dios. Eso es lo que le causa salvación. Y eso es lo que permite que usted todavía esté aquí. El poder de Dios en usted. Sí, tener el evangelio en nosotros es recibir ese poder de Dios en nosotros. Pero el poder de Dios es el que obra la salvación. Por eso es que no hay salvación, como dice la palabra. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, el evangelio es el único que puede producir la salvación en el ser humano. De manera que el dinero no puede comprar la salvación. El conocimiento no puede adquirir la salvación. No puede una persona no puede dedicarse a estudiar y aprender y aprender y a estudiar cualquier cosa que sea para poder llegar al cielo. Ahí no está el poder de Dios. Cuando otras personas hablan de otra manera de cómo entrar al cielo, ahí no está el poder de Dios. El poder de Dios está en el evangelio. Por eso es importante el evangelio. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué no voy a hacer yo siempre las buenas obras y Dios va a tener misericordia de mí y me va a permitir entrar en el cielo? En las buenas obras está bien hacerlas, pero el poder de Dios no está en las buenas obras.
El poder de Dios está en el Evangelio. Por eso es importante el Evangelio. Y no se arrepienta de haber entregado su vida a Cristo el Señor. No se arrepienta. No se arrepienta de dedicar tiempo a servir al Señor. El Evangelio es importante. ¿Creen eso, hermanos? Es importante porque ahí está el poder de Dios. Ahí se ve salvación, porque dice ahí, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Es la fe. Es la fe que nos va a salvar. Es la fe que le salva a usted. Qué precioso, qué bendición que usted puede tener la salvación por la fe en Cristo Jesús, por la fe en su muerte, por la fe en su sufrimiento en la cruz del Calvario, por la fe en que Él resucitó y que Él vive y permanece para siempre y que Él vendrá por usted. Esa fe en Cristo Jesús, la salvación a todo aquel que cree en el mismo Evangelio. Ese es el poder de Dios. Luego dice aquí que es primeramente al judío, pero también al griego. Primeramente el judío. Aquí el Evangelio es para todos, pero el apóstol Pablo pone en primer lugar a los judíos, porque ellos fueron ahí. Cristo nació entre los judíos. Cristo perteneció a una familia judía. Cristo perteneció a la raza judía. Entonces, en primer lugar la tienen los judíos para obtener la salvación. Cristo predicó a los judíos. Y en primer lugar Él se dedicaba a los judíos para hablarles de Dios. Ellos tenían la revelación del Antiguo Testamento. A través de los profetas, Dios le había hablado a los judíos. Y Dios les dijo a los judíos a través de los profetas que el Mesías vendría. Cristo el Mesías. Entonces cuando Cristo vino se presentó como el Mesías. Se presentó como el Hijo de Dios, el que traía la enseñanza celestial. Pero los líderes religiosos, los fariseos, los escribas lo rechazaron. Pero todavía el Evangelio es primero para ellos. Primero. Cristo es judío. Y porque Cristo es judío, nosotros apreciamos a la raza judía. Porque nos identificamos con Cristo. Pero al mismo tiempo podemos ver las fallas espirituales de los judíos. Tantos judíos que rechazan al Señor Jesús. Tantos judíos que no quieren nada ni siquiera con Dios, el Dios que los formó como pueblo especial. Los judíos no quieren nada con Dios. Muchos de ellos. Muchos tienen su propia religión, pero a Cristo lo tienen separado. Creen en Dios, pero no creen en el Evangelio que es el poder de Dios. El Evangelio que está sentado en la persona de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. El Evangelio está sentado en la persona de Cristo. Entonces cuando alguien rechaza el Evangelio, rechaza a Cristo Jesús. Y los judíos, muchos de ellos no quieren nada con el Evangelio. Pero Dios tendrá misericordia de ellos. Y las promesas que Dios hizo a Abraham las tendrá que cumplir para el pueblo judío. Aunque algunas personas no quieran. El Señor no nos manda a odiar a nadie. A nadie. No nos manda a odiar a los judíos. No nos manda a odiar a los árabes. El Señor Jesús lo manifestó. En cierto sentido, ¿verdad? Cuando Él dijo a los discípulos: en esta conocerán que soy mis discípulos, en que os améis unos a otros. Ese amor entre ellos, en primer lugar, pero ese amor se iba a esparcir hacia las otras personas. Dice la palabra, ¿verdad?, que ustedes conocen: de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios envió a su Hijo para todo el mundo, no para judíos solamente. Entonces es para judíos y para griegos, ¿verdad? Para para toda la gente. El judío, entonces el evangelio es un evangelio universal. Es un evangelio que no tiene barreras. Un evangelio que no tiene fronteras. Va más allá. Es transnacional. Y el evangelio entonces no mira razas. No hace acepción de personas. Todos son iguales delante de Dios. Las mismas necesidades espirituales, el mismo pecado que puede condenarlo, o la misma fe que puede salvarlo, la tiene el pobre, la tiene el rico, la tiene el ignorante, la tiene el académico. Todos necesitamos de Cristo Jesús. Y Dios mira a todo el mundo con amor, con misericordia, y desea que vengan al arrepentimiento, como dice una de las cartas también el apóstol Pablo. No tiene por tardanza su venida, sino que desea que muchos procedan al arrepentimiento. Así que el evangelio es importante porque en el evangelio está el poder de Dios. Es poder de Dios. Es el poder de Dios en el evangelio. Así que cuando predicamos el evangelio, estamos anunciando poder de Dios. El poder de Dios para todas las personas. Judíos, primeramente. Y luego los griegos. Otra cosa entonces aquí, porque es importante. Versículo 17. El evangelio es importante porque por medio del evangelio se revela también la justicia de Dios. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? En el evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios que tiene que ver con su santidad, ¿verdad? Y su libertad de castigar al pecador. La justicia de Dios que se transmite al hombre solamente por la fe en Cristo. Cristo es el representante, por decirlo así, perfecto de la justicia de Dios. Cristo es el hombre justo. Murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo, el justo, el que nunca hizo pecado, el que no salió, el que no habló nada que ofendiera a Dios, por enseñar la palabra de Dios, por enseñar lo que él había visto en el cielo, ofendió a algunas personas, por decir las verdades eternas que él conocía. Eso pues ofende, porque si usted va a una persona y le dice, mire, usted necesita poner su fe en Cristo, ninguna otra cosa le va a salvar. No, pero mire, me porto bien y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, está bien que se porte bien, que no tenga problemas con la policía, está bien, pero necesita creer en Cristo. Eso le va a ofender, porque es un hombre que se está portando bien, cuida bien a su familia, alimenta a su esposa, a sus hijos, todo está bien. Entonces, ¿por qué no le va a dar Dios permiso para entrar al cielo? Aquellos que están en idolatría, usted quiere corregirle, dice, mire, no tengan más esos ídolos. Eso es desagradable a Dios. No, es que por medio de este ídolo yo le pido a este santo y él me intercede por mí ante Dios. No, eso no es cierto. Solamente Cristo es el que puede interceder por usted. Usted está diciendo esta verdad con amor, con cuidado, con respeto, puede ofenderlo, puede ofender a la persona. Entonces el evangelio sí puede ofender, pero es el evangelio, la verdad que se está dando. No es tal vez la falta de sabiduría de nosotros para relacionarnos con la gente, que muchas veces ofendemos, aunque no queramos ofender.
ofender. Pero miren entonces aquí, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, por eso es importante. La justicia de Dios por fe y para fe. Cristo es entonces la personificación de la justicia de Dios. Él es el justo. Y como Cristo es justo, cuando Él vive en nosotros, la justicia de Cristo está en nosotros. Por eso dice que aquí, ¿verdad? Que la fe nos justifica. Luego dice, cita aquí el libro de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. O sea, aún en el Antiguo Testamento había hombres, o hubo hombres de fe, y esa fe los mantuvo cerca de Dios. Y al estar en comunión con Dios era porque eran declarados justos. Y hay varios siervos de Dios que se mencionan en el libro el libro de Hebreos, que menciona a los siervos de Dios, hombres justos. Dice que el justo Lot, dice, sufría al ver todo el pecado, todo lo que había a su alrededor. Él sufría en su alma por ver la maldad que había, por ver la corrupción que estaba en su ciudad. El justo sufre al ver el pecado. Se habla de Noé. En otro momento tenemos que hablar de él en otro mensaje. Pero se habla de Noé, que era un hombre justo. Ahí le halló gracia delante de Dios y actuó conforme a la voluntad de Dios. El justo actúa conforme a la voluntad de Dios. Se dice que Job era un hombre justo. Él hablaba con Dios, amaba a Dios y quería hacer las cosas buenas en la vida, en relación con Dios. Un hombre justo, temeroso de Dios. El justo vive por la fe en Dios. El justo vive en la tierra por la fe en Dios. Y cuando termina su vida, sigue adelante, camina con Dios. Abraham es el padre de la fe. Y Abraham, él fue un hombre que falló en algunas áreas, pero delante de Dios es un hombre justo. Lo pone como el modelo, el padre de nosotros, por medio de la fe. No son judíos, dice, los que nacen, son descendientes de la raza judía, sino son judíos los que son por la fe en Cristo Jesús, por medio de Abraham, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe. Así que, qué lindo es el Evangelio. El Evangelio es importante porque nos revela la justicia de Dios. La justicia de Dios que nos da la vida eterna. La justicia de Dios que viene aquí a nuestro corazón por medio de Cristo, nos declara justos, y al declararnos justos, bueno, tenemos esa relación con Dios y la seguridad de entrar a la vida eterna. En el capítulo 5 del libro de Romanos nos dice varios resultados de la justificación por la fe. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, la paz de Dios en nosotros, esa relación especial con nuestro Dios. Por medio de nuestra fe hemos sido justificados. Al ser justificados tenemos paz para con Dios. Versículo 2, al ser justificados tenemos entrada a la gracia de Dios. ¿Sí? Los beneficios de ser justificados. Entonces, cuando Romanos capítulo 1 dice, ¿verdad? El justo por la fe vivirá, ya somos justificados. Tenemos la paz de Dios. Vivimos esa vida especial que Dios nos deja vivir aquí en la tierra. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol. Vivamos para Dios. Creamos en este santo evangelio. El apóstol Pablo no se avergonzaba por eso. ¿Quién se va a avergonzar si es el poder de Dios? ¿Quién se va a avergonzar si en el evangelio se revela la justicia de Dios?
¿Quién se va a avergonzar si por medio del Evangelio yo tengo la esperanza de la vida eterna? Las preciosas cosas que tenemos allá. ¿Quién se va a avergonzar si por el Evangelio las fuerzas del diablo son vencidas, los demonios son derrotados? Por el Evangelio, por el poder de Cristo, ¿verdad? Cristo en nosotros. Pero Pablo dice, no me avergüenza el Evangelio, porque es poder, porque revela la justicia de Dios. Y aquí miren otro versículo, aquí en Romanos capítulo 9, versículo 33. Versículo 33, Romanos 9, 33. Dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. El que creyere. Aquí la roca, ¿verdad?, es Cristo Jesús. Para los incrédulos es tropiezo y es derrota. Pero para los que creen, Él es vida, Él es paz, Él es gozo. Y el que en Él cree no se va a avergonzar. Porque aunque se burlaran de nosotros, aunque se burlaran de ustedes aquí, aunque dijeran las cosas peores de ustedes aquí en la tierra, ustedes entrarán allá en la gloria eterna. Y si aquellas personas burladoras no se arrepintieron, usted les va a decir, te quedaste allá, yo estoy aquí feliz. Tal vez no va a ser tanto así, ¿verdad? Porque no vamos a poder verlos. Y nuestro corazón no está para burlarse de la gente que está sufriendo. No, tal vez no. Eso sería una cosa muy infantil como hacen los niñitos, ¿verdad? Sería como el rico y Lázaro, ¿verdad? Lázaro allá, todo el mundo lo miraba despreciado ahí. Lázaro tenía fe en el Señor, en Dios. El rico pues tenía tantas cosas que atender, no tenía tiempo para Dios. Y ahí está Lázaro, murió Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico, fue llevado al Hades. Y allá dice que en el lugar de tormento, allá en el lugar de tormento, el rico miró a Lázaro, tranquilo, feliz, en paz. Y él sufriendo. Dice, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje con su dedo mi lengua, porque aquí no aguanto, es que me quemo aquí. Sufrimiento eterno. La justicia de Dios se va a revelar, se ha revelado en el Evangelio, todavía no la vemos. Allá está tranquilo Lázaro, allá está el rico sufriendo. No nos avergoncemos del Evangelio. Cristo es la roca de caída y la roca de salvación. El que creyere en Él no será avergonzado. Si cree en Cristo, no se avergüence. Mantenga su fe en la escuela, sea la secundaria, sea la universidad, en el trabajo. Mantenga su fe, no se avergüence. Es el Evangelio, es en Cristo que usted ha creído. Bendito sea el nombre del Señor. Así que te encontramos aquí en ese versículo, volviendo a Romanos capítulo 1, que el Evangelio es importante porque en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios, se revela la justicia de Dios por fe, mas el justo por la fe vivirá. Mantenga su fe en Cristo, mantenga su fe en Dios. Esa fe principal que le va a dar la vida eterna, esa fe que ya usted, tuvo ya, la fe salvadora. Usted es salvo por la fe en Cristo Jesús. Manténgase en esa relación con Cristo. No se parte de Él. Busque la oración. Lea la palabra. Métase en la palabra. Y sírvale. Cuando usted está en comunión con Dios y cuando usted está meditando, reflexionando la palabra, el resultado va a hacer que va a desear servir al Señor con gozo. A veces dice, es que me estoy desanimando. ¿Cuántos de ustedes se sienten desanimados? No levanten la mano que me van a tirar aquí, puede ser. No, tengo que ser fuerte.
Aunque todos dijeran, estoy desanimado, pastor, estoy desanimado. Bueno, Señor, yo no estoy desanimado. Yo quiero seguir contigo siempre, ¿verdad? Así que no se diga estoy desanimado, ni mire a los demás desanimados. Usted anímese, diga yo tengo ánimo y hermanos, no nos avergoncemos del Evangelio, no dejemos de servir al Señor. Es importante esta vida con Cristo Jesús. No se avergüence del Evangelio ni se desanime en la vida cristiana. Que vendrán problemas, vendrán momentos difíciles, pero eso no desanimó al apóstol Pablo. No, el sufrimiento no desanima al cristiano. Nos podrá poner ahí un poquito quietecitos, pero tenemos el ánimo. Y pues nada más permítame, no quiero decir tanto de esto, pero estos detallitos de mi hermana cuando estuvo muy grave allá en Guatemala. Hasta decían, olvídese ya de lo que está haciendo la obra misionera en el Petén, olvídese de eso. Ya usted hizo su obra. Y dentro del corazón de él dice, no, si todavía hay que hacer allá. Sí, ¿cómo puede decir que me olvide de eso si está en mi corazón? Pero cuando ella salió de ahí, ya cuando la fuimos a ver, ya estaba fuera del hospital, ya caminando un poco, recuperándose. Dice, yo lo que quiero es darle la gloria a Dios. Yo no quiero hablar del sufrimiento ahí, porque eso sería darle crédito a la fuerza del enemigo. Yo quiero hablar del poder de Dios, de cómo Él me sacó de ahí, cómo Él me puede ayudar para seguirle sirviendo. ¿Sí? Quiere darle gloria a Dios, por eso menciono esto. Son palabras de ella. Yo no quiero que le den sentimiento de derrota porque el enemigo me tiene ahí. Es como darle crédito al enemigo. Ah, sí, ya no puede hacer nada. No, Dios la ha levantado. ¿Verdad? Gracias a Dios por eso. Sí, hay enfermedad. ¿Le va a desanimar la enfermedad? Ah, ya no voy a la iglesia porque estoy enfermo. Bueno, si está tosiendo, no quiere irse en la casa de no sea que tenga el coronavirus, ¿verdad? Va al doctor ahí, ¿verdad? Así recomiendo, no contagie. Gracias a Dios que aquí todavía no tenemos esto, ¿verdad? La señora de Forest Grove que antigresos todavía está por allá, ¿verdad? Ya la curarían, ¿verdad? Está en Japón. Así que, bueno, la enfermedad le está trayendo desánimo. Entonces, ¿dónde está el poder del Evangelio? ¿Dónde está su fe en el Evangelio? No, la enfermedad no puede traernos desánimo. Gracias a Dios podemos mencionar ahí la hermana Mateo con dolor, con sufrimiento. Ella lucha por venir a la iglesia porque ha creído en el Evangelio. Se ha mantenido, le menciono a ella porque cuando yo vine, ella, mi hermana Arturo, mi hermana Mateo, ya estaban aquí en la iglesia. Gracias a Dios por ellos. Tienen un gran trabajo aquí que hicieron al mero principio. Gracias a Dios. Tantas cosas que ellos hicieron para algunos hermanos aquí en la iglesia y su fe se ha mantenido y mientras pueden ellos están aquí. Y sufren, les duele, pero tienen fe en el Señor. No se queden, hermanos, no se queden. El mucho trabajo le va a desanimar. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es más importante? ¿El santo evangelio o el santo trabajo? ¿Cuál es? Bueno, el santo trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo me da dinero. El trabajo me da de comer. Gracias a Dios por su trabajo. Bendito sea el Señor por su trabajo. Gloria a Dios. Yo mismo doy gracias a Dios por mis hermanos que están trabajando y pueden tener ingresos para su sostén. Gloria a Dios por eso. Pero que el trabajo no venga a ser el impedimento para glorificar a Dios y para servir al Señor. El Evangelio es importante. En él se revela la justicia de Dios. En la otra cosa, en el capítulo 18, el versículo 18 de ahí, dice la palabra de Dios en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otra cosa que nos trae el Evangelio, porque es importante, y aunque no les guste a muchos oír, en el Evangelio se revela
la ira de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios y también se revela la ira de Dios. La ira de Dios que está relacionada con su santidad, no con una reacción así del cuerpo, ¿verdad? Porque ya ustedes saben, la Biblia dice, el Señor dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Así que la ira de Dios no tiene que ver con una reacción de sus glándulas, lo que le llaman las glándulas endocrinas. No tiene que ver con su hígado, ¿verdad? Con la bilis que segrega el hígado. La ira de Dios tiene que ver con su santidad y con su justicia. La ira de Dios es el castigo que recibirán las personas que rechazan la verdad de Dios, rechazan la verdad del Evangelio. Aquí entonces, cuando antes de que Cristo viniera, personas se sometieron a la voluntad de Dios. Imagínense, para volver aquí un poquitito, para dar como ilustración, el caso aquí de Noé. Ya mencioné a Noé en Génesis capítulo 6, solamente como ilustración, porque es un caso tan especial aquí. Capítulo 6 de Noé, de Génesis, el caso de Noé. Capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6, dice aquí, versículo 3, 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ese es el periodo de castigo, el tiempo que iban a sufrir ahí. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y luego versículo 5, ¿qué dice ahí todos juntos? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. ¿Cómo mira Dios el mundo en este tiempo? ¿Se habrá aumentado la maldad? ¿Qué piensan ustedes? A través de los años ha habido tanta perversidad que tiempo haría falta para mencionar tantos casos horribles que la historia recoge, casos desastrosos, sucios, y Dios ha visto todo esto. Lo vio antes del diluvio. Al poco tiempo de que la raza se había desarrollado en la tierra, los hombres empezaron a sacar todo lo malo de ellos. En nuestro corazón hay cosas malas. En el corazón del hombre hay cosas feas, y usted puede sacar todo eso feo. ¿Me entiende? Su mente puede irse a lo peor. El hombre puede mencionar con su boca las palabras más asquerosas, más ofensivas, y decírselo a alguien con el fin de herirlo. El hombre puede pensar hacer daño. Aquí hay 5 niñas, me las voy a llevar con engaño, y se las lleva y les hace daño a las niñas. Por eso los padres y las madres tienen que estar cuidando a sus hijos. O aún estas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo en este tiempo por medio del internet, todo lo que viene en las computadoras o en las laptops o en las tablets,
que miran los hijos. La maldad ha aumentado. Y Dios mira eso. ¿Cuántas niñas violadas? ¿Cuántas mujeres violadas? ¿Cuántas mujeres asesinadas? Digo esto porque a veces son más indefensas o no tienen el corazón para hacer daño al hombre. Ellas sufren. ¿Cuánto robo hay? ¿Cuánta gente está planeando robar? Y usted va a un lugar algo desconocido y tiene que cuidar a ver su bolsa, ¿verdad? Su carro, hay que echarle llave. Vio Dios, vio la maldad de los hombres, que era mucho en la tierra. ¿Cómo se va a quedar Dios? Dios espera el arrepentimiento de las personas. Dios se pone triste al ver la situación aquí. Y a veces en las propias familias cercanas se sufren esos problemas. La maldad está ahí. Dentro de toda esta gente que estaba viviendo mal, el versículo 8 es tan bello. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de un mundo lleno de corrupción, lleno de maldad que sus ojos no pueden ver, que yo no me doy cuenta. Tenemos relativamente paz aquí en nuestra ciudad. Usted va a cualquier tienda y con libertad usted saca unos cuantos billetes ahí para pagar y no está pensando que alguien le va a robar ese dinero de su mano, como en algunos lugares. Vivimos relativamente en paz y en seguridad, pero no es así en todo el mundo. Y no quiere decir que desde el punto de vista espiritual todo esté bien ahí en los corazones. Que hay en la mente, porque el robo no es solamente el daño, no es solamente la maldad, la suciedad, el hecho de que no busquen a Dios, el hecho de que rechacen a Dios, eso es maldad también. No, pero hay muchos, ustedes pueden saber más de esto. Es triste cómo está nuestra sociedad. Mira que ustedes no trabajan como jueces, sino, yo no sé cómo terminarán los jueces después de un día de tanto juzgar a gente, uno y otro y otro y otro, que este viene por haber robado, este viene por haber matado, este viene por haberle pegado a la esposa allá en la casa, este viene, a ver cuánta cosa, ¿verdad? Mira los jueces ahí, qué duro. Casos de casos. Dios mira todo el mundo. Y Dios mira que hay maldad. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la ira de Dios. Dios lo vio a usted, así como vio a Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Usted halló gracia ante los ojos de Dios. Y usted fue escogido, apartado, traído para Él. Este es mi hijo. Esta es mi hija. Este va a ser justificado por la fe. Usted ha sido justificado por la fe en el Evangelio, por la fe en Cristo Jesús. Por otro lado, este santo Evangelio revela la ira de Dios. Ahí en Génesis otra vez, si no han perdido el pasaje, el versículo 8 dice, Noé halló gracia, qué lindo. Pero después, ¿qué dice? Más adelante, un poco más adelante, Dios le dice a Noé que prepare el arca porque va a destruir toda la tierra con el diluvio. En el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
dice el versículo 7. Y después más adelante viene el diluvio que destruyó todo. La ira de Dios se manifestó en el diluvio. La destrucción de todo ser humano por su maldad. La ira de Dios se va a manifestar en el futuro por el castigo que recibirán todos los que rechazan a Cristo Jesús. Todos los que no creen y todos los que quieren vivir en su pecado. Arrepentámonos, busquemos a Dios. El Evangelio es importante, mis hermanos. El Evangelio es importante. Vamos a ver aquí un versículo más en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. El justo por la fe vive. El justo tiene el Evangelio en su corazón en este tiempo y vive conforme al Evangelio. Capítulo 10 del libro de Hebreos, versículos 37 y 39. Dice aquí, aún en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, o vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Dos cosas aquí importantes en este pasaje, bueno, todo es importante, pero dos cosas que quiero sobresaltar aquí. No pierda su confianza, versículo 35. No pierda la confianza, no va a perder la fe, ha caído en Cristo, siga con esta fe, siga con esa esperanza, que Cristo viene y que Cristo tiene un lugar para usted en los cielos. Mientras esté aquí en la tierra, versículo 36, como hijo de Dios, como hombre de fe, haga la voluntad de Dios. Procure hacer la voluntad de Dios. Busque hacer la voluntad de Dios. Pregúntele a Dios qué es lo que usted quiere que haga y que Dios le dé dirección. Hay cosas reveladas en la palabra de cómo comportarnos. Hay cosas ahí. Una de ellas que dice, ¿verdad? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces la voluntad de Dios es que vengamos al templo, a la iglesia. Así que dice aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mi fe está en Cristo Jesús. Él viene otra vez. ¿Cuándo vendrá? No sé, pero un poquito más y ya viene. Aguanto un día más, ya Cristo viene. El justo vive por fe. El justo está esperando la venida del Señor, porque el Evangelio incluye esto. No me avergüenza el Evangelio. El Evangelio me habla de la ira de Dios, y la ira de Dios está relacionada con la venida de Cristo Jesús. Porque cuando Cristo venga, va a llevar a los de fe con Él. Y más adelante, en Apocalipsis, dice que llamará a todos a juicio. Y los que no se hallaron en el libro de la vida serán todos lanzados al lago de fuego. Es la ira de Dios, al lago de fuego, donde está el falso profeta, donde está la bestia. Qué triste, qué duro. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, la bendición de Dios para el que tiene fe. Pero se revela también la ira de Dios, el castigo para aquel que rechaza el santo Evangelio. Una cosa tan sencilla. Cristo murió, bueno, digo para decirlo, porque el Cristo que lo sufrió, eso es duro para él. Pero Cristo murió, fue sepultado, resucitó, apareció a sus discípulos. Es el Evangelio. Creamos en el Evangelio. ¿Por qué no creer? Tan difícil. Fácil para nosotros que hemos creído. ¿Y cuántos que no quieren creer? Qué triste. Enredados en sus propias vidas. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma.
no retrocederemos nosotros, porque tenemos la fe puesta en el Señor. Versículo 39, terminamos juntos todos. ¿Se incluye usted ahí? Versículo 39, ¿qué dice ahí? ¿A qué grupo pertenece? El primero. Nosotros no somos de los que vamos para atrás. Tenemos fe. Vamos a preservar el alma. Nos encaminamos hacia la patria celestial, hacia el lugar donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, a la ciudad celestial, a esa república preparada para todos los que creen en Cristo. ¡Qué lindo, hermanos! Este es el Evangelio. Gócense. Gócense. Y si por algún momento les sale la palabra de desánimo, desánimo a mí. Yo soy hombre de fe. Yo tengo fe. Yo sigo a Cristo Jesús. Cuando estamos desanimados, miramos que todos están desanimados. Y yo no tengo hambre. Ninguno tiene hambre aquí. Yo no tengo hambre. Todos están hambrientos, solo yo no. ¿Verdad? Ninguno tiene fe aquí. ¿Verdad que a veces vienen algunos y nos dicen unas cuantas insultadas ahí y uno las aguanta y se agacha? Ustedes no tienen fe, la iglesia muerta. Yo sí tengo fe, Cristo vive en mí, yo no estoy muerto. Desde que creí en Cristo, yo vivo en Cristo, estoy vivo para la gloria de Dios. Pero algunos vienen y pueden insultarnos de esa manera. Ustedes son hijos de Dios, ustedes creen en el Evangelio y creen en el poder del Evangelio y creen en la justicia del Evangelio y creen también en que el Evangelio revela la ira de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a seguir adelante. En sufrimiento, enfermedad, Cristo está con nosotros. En escasez, en abundancia, Cristo está con nosotros. Por todo y todo, nosotros vamos adelante a la patria celestial. Así que nuestro versículo: no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Todos, otra vez. Y no, ese va porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que